Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy, como parte de mis Story Times, le tengo una historia muy especial de cuando me quisieron vetar a la presidencia del colegio donde yo estudiaba simplemente porque era cubana. Es una historia que yo he comentado en alguno de mis videos y varios de ustedes me pidieron que preparara un story time contando bien qué era lo que había pasado. Así que decidí compartirlo con todos ustedes porque si están experimentando algún caso de discriminación, es importante que ustedes se defiendan. Uno tiene que aprender a defender sus derechos. Entonces, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi canal, te invito a suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Y aquí viene la historia. Resulta que mis padres emigraron de Cuba a Nicaragua. Mi papá es cubano y mi mamá es nicaragüense. Fui matriculada en un colegio muy bueno que había aquí en Nicaragua que estaba liderado por monjas. Era un colegio que me encantaba porque era súper grande. Los maestros eran muy buenos y solamente había niñas. En ese colegio no se admitían varones. Y a mí me gustaba mucho mi colegio porque siempre me sentí muy acogida dentro del colegio. Las niñas me tenían cariño, los maestros también y honestamente a mí mi colegio me encantaba. Ahí cursé desde primer año hasta quinto año y fue en quinto año que pasó la historia que les voy a contar. Pues resulta que siempre quinto año se enfrentaba a cuarto año para competir por las elecciones a la presidencia, a la vicepresidencia y a la tesorería. Y cuando deciden que van a hacer la elección, una niña me propone para que yo sea la candidata a la presidencia. Yo acepto, no porque quisiera excepcionalmente ese puesto, pero me parecía bonito que mis compañeras me apoyaran y eso era porque también yo era la mejor alumna de la escuela. Entonces ellas me apoyan, hacen la votación y al final yo quedo como la candidata a presidencia y otra niña como candidata a la vicepresidencia. Ese día recuerdo que yo llegué muy contenta a mi casa contándole a mis padres que se había producido la elección y que yo iba a ser la candidata. Ellos me felicitaron, se pusieron alegres conmigo y ese día en la tarde yo me puse a hacer el plan de gobierno. Al otro día, cuando llego a la escuela, pasó algo interesante. A primera hora me llamó la madre superiora para hablar conmigo. Me pareció muy extraño porque la madre superiora no te llamaba comúnmente, casi siempre eran otras monjas las que hablaban contigo, pero bueno, era bastante extraño que la madre superiora te llamara, pero tenía que ir a la oficina y yo le tenía terror a la madre superiora. Entonces yo recuerdo que iba pensando para mí adentro qué habré hecho, pero que yo recordara no había hecho nada. Y iba pensando por qué me va a regañar, qué será lo que hice, porque que te mandara a llamar la madre superiora nunca era para nada bueno. Recuerdo que llegué a su oficina y más o menos la conversación fue así. Dígame, madre superiora, ¿qué sucede? Y la madre superiora me dice, me dijeron que eres la candidata a la presidencia de tu grado. Sí, madre superiora, así es. Tú no puedes participar porque tú eres extranjera, tú eres cubana y esos cargos son para niñas nicaragüenses. En ese momento yo me quedé súper impactada porque nunca, honestamente, en los años que llevaba viviendo en Nicaragua, había sentido una discriminación tan brutal hacia mí. O sea, me sentí tan mal y en ese momento sentí unas ganas de llorar terribles. No sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar, solo me quedé callada y ella me dijo, retírate. Yo me fui al aula y en cuanto llegué al aula empecé a llorar. O sea, yo recuerdo las lágrimas me corrían y entonces todas mis compañeras me dicen, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo llorando les digo, es que la madre superiora dice que no puedo participar en las elecciones porque yo soy cubana, porque soy extranjera. Y todas mis amigas estaban impactadas porque en ese colegio había muchos hijos de extranjeros, de diplomáticos y además era un colegio caro y mis padres lo pagaban, yo no tenía beca. Por ende, se suponía que yo tenía los mismos derechos de cualquier estudiante. Pero al ella decirme que no podía participar, obviamente me hizo sentir súper mal. Ese día llegué muy triste a mi casa y mis padres notaron que me pasaba algo. Entonces me preguntaron, ¿te pasó algo en la escuela? Y les digo, sí, me dijo la madre superiora que no puedo participar en las elecciones porque soy extranjera.
No se imaginan lo molestos que se pusieron mis padres en ese momento. Me empezaron a explicar que yo no era extranjera, que yo tenía doble nacionalidad, era cubana y era nicaragüense, porque mi papá es cubano y mi mamá es nicaragüense. Además, cuando yo nací en Cuba, a mí también me inscribieron en la embajada nicaragüense. Por ende, yo tenía los mismos derechos de cualquier otro nicaragüense. Simplemente era una nicaragüense nacida en el exterior. Entonces yo les digo, no, pero la madre superiora dice que yo no puedo participar. Entonces mis padres decidieron ir a ver una abogada que conocían, le explicaron todo el caso y la abogada les dijo, esto es muy grave, es un caso de discriminación. O sea, ustedes pueden ir al colegio perfectamente, hablar con la madre superiora, porque ahí hay doble discriminación. Lo primero, que Laura es cubana y es nicaragüense. Ella tiene pasaporte nicaragüense y pasaporte cubano. Además, es un estudiante dentro del colegio, por tanto tiene derecho a participar. Resulta que mis padres deciden ir al siguiente día con la abogada a hablar con la madre superiora. Y según me cuentan ellos, o sea, cuando llegaron con la abogada, la madre superiora se puso un poco nerviosa, porque obviamente me imagino que ella pensó, esto puede hacerse grande y puede ser mala publicidad para mi colegio. Entonces la abogada le explicó que ellos habían ido a hablar con ella porque ella había dicho que yo no podía participar en las elecciones. En ese momento ella empezó a tratar de arreglar la cosa y dijo, no, yo no le quise decir eso, lo que yo le expliqué es como las elecciones son una imitación de las elecciones de verdad del país. Entonces, pues yo le dije que ella no debía ser la candidata porque esto es un ejercicio académico. Entonces le dice la abogada, al único cargo que Laura no puede aplicar es a la presidencia de la República, pero ella, como una nicaragüense nacida en el exterior, tiene el derecho a participar en las elecciones dentro de su colegio. Y si usted no la deja participar, nosotros vamos a demandar a este colegio porque la están discriminando. Yo me imagino que la madre superiora ya se veía en todos los periódicos, en la televisión, diciendo que el colegio que ella lideraba, pues discriminaba a las niñas. Y en ese momento le dijo, no se preocupe, que ella participe, si yo no tengo nada en contra de que ella participe. Y fue así como pude participar en las elecciones y de hecho gané las elecciones y fui la presidenta de mi grado. De hecho, ese mismo año, como fui la mejor alumna, también llevé la bandera nicaragüense en el desfile. Y la razón por la cual yo decidí contarles este video es la primera, porque si ustedes están sufriendo algún tipo de discriminación, lo deben de decir y defenderse. Y la segunda es porque hace unos días en un supermercado yo me encontré a una compañera que estudió conmigo en ese colegio. Y ella me contó que a veces cuando me llamaban a la dirección, la madre superiora llegaba al aula y le decía que cómo era posible que ellas no estudiaran más y que permitieran que una extranjera tuviera mejores notas que ellas. Así que sí, definitivamente la madre superiora me odiaba. Yo creo que obviamente era porque tenía xenofobia, porque yo era buena estudiante, tenía muy buen comportamiento, siempre cumplía con las reglas del colegio, cumplía con el vestuario adecuado, nunca le faltaba el respeto a los maestros. Obviamente ella era una persona que sentía que yo les quitaba algo a las niñas dentro del colegio. Y en realidad yo no les estaba quitando nada, porque simplemente yo me había ganado un lugar como líder dentro del aula. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Bye bye.